En este vídeo os enseñaré cómo realicé unos paneles de puerta en aluminio para el Toyota Soarer, haciendo ingeniería inversa con el escáner 3D RevoPoint Range. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Toyota Soarer y hoy tenemos una sorpresita, el RevoPoint Range. Otra vez RevoPoint lo ha vuelto a hacer, ha confiado en nosotros, en el proyecto del Toyota Soarer y tenemos el nuevo escáner para grandes superficies. Es algo que para este vídeo nos va a venir de perlas. Esto no quiero que se convierta en una simple colaboración, un posing que enseña el producto, porque esto no tiene nada que ver en el canal, ya que si lo he pedido es porque necesito la función que tiene. Y ese escáner lo vamos a estar utilizando aquí, en el panel de puerta. Como visteis en el anterior capítulo, sacamos el panel de puerta que venía aquí, y como esto es un coche de drift, vamos a estar haciendo paneles de puerta de aluminio, una para tener un peso más ligero y dos para darle un toque race. Y es que aunque parezca una pieza muy simple, como vemos tiene muchos huecos, etcétera. Entonces aquí en el diseño necesitamos una máxima precisión. Quizás con el RevoPoint Pop 2 podríamos conseguir una pieza bastante bien escaneada de la puerta, pero este escáner es clave. No me voy a enrollar viendo las cosas que tiene, pero tiene trípode, tiene una power bank para poder utilizarlo con el móvil, tablet, etcétera. Pero la clave está aquí y vamos a centrarnos en esto. Como podéis apreciar, esto ya tiene una pinta mucho más profesional a los anteriores escáneres. Con esto no quiero decir que los anteriores escáneres no sean profesionales, pero esto tiene unas cámaras de mayor gran angular, con lo que nos va a permitir poder escanear piezas grandes, es decir, tenemos mayor visión en las cámaras del escáner. Este escáner cuenta con la tecnología que tenía el Pop 2, el RevoPoint Mini, a diferencia de los demás escáneres, el RevoPoint Pop 1, Pop 2 y este, traía una tecnología de láser azul y eso permitía que tuviera mayor precisión para piezas pequeñas, pero para piezas grandes esto es clave. Y en versiones anteriores me decía Rubén, el RevoPoint Pop 2 se me pierde al escanear. Es posible que ese RevoPoint Pop 2 se perdiera, pero también tiene que ver que en versiones posteriores del programa ya mejoraron muchísimo eso. Y también en ese vídeo del Pop 2 di unos tips muy importantes, como cinta de carrocero, también spray de talco y los puntos que vienen en el paquete del escáner, que esos sirven para que el escáner centre ahí un punto en el espacio, y eso es muy importante para que no se llegue a perder. Sobre todo este problema pasaba cuando eran círculos, o sea, piezas como ruedas, llantas y ese tipo de cosas que son circunferencias, ahí se perdía muchísimo. En versiones posteriores tengo que decir que esto ha mejorado muchísimo y también he comprobado que al escanear en color funciona mejor. Y dichas todas estas cosas, vamos a centrarnos en lo importante, en escanear la puerta. Vamos a probar el RevoPoint Range. Y como dije en anteriores capítulos del Pop 2, lo mejor es hacer el escáner cuando no hay sol directo, porque eso influye negativamente en el escáner. Y otra cosa que vamos a estar utilizando es talco en spray. Vamos a echarlo en toda la puerta. Como veis, hemos pasado a tener una puerta totalmente opaca. No tenemos brillos, que eso influye negativamente en el escáner, y ahora va a escanear con muchísima más claridad. Y más que la puerta es negra y en el negro no funciona muy bien. Lo que tiene este spray es que en aproximadamente 12 a 24 horas desaparece. Parece magia. Y para escanear con este escáner vamos a estar utilizando la aplicación oficial RevoScan 5, que funciona mejor que todas las anteriores. Y me imagino que con este escáner también funcionará bien. Ya hemos terminado de escanear. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Y también el ordenador ha estado procesando la nube de puntos. Como veis aquí está toda la nube de puntos ya unida y la verdad que ha quedado impresionante. Cuando he empezado a escanear, la verdad que no iba del todo bien y era porque estaba demasiado cerca. A diferencia del Pop 2, tenemos que retirar un poquito el escáner para que coja toda la superficie, o sea, tiene más campo de visión, pero hay que retirarlo un poquito. Luego, esta superficie la verdad que no es nada fácil porque tiene un montón de huecos. Bueno, los huecos sirven para tener un nivel de seguimiento. Lo que no facilita es que tenga tantos recovecos, por ejemplo esto, está a diferentes alturas, todo eso no facilita mucho. Pero tengo que decir que a diferencia de los otros escáneres, este escáner la verdad que no he tenido el
tema de perderse ni nada. Y eso que no he utilizado puntos de seguimiento. Eso sí, el spray de talco es clave. Como veis en el diseño, ha cogido todas las profundidades y todo, que nos va a ayudar a poder hacer el panel de la puerta. Vamos a diseñar un panel de puerta y después lo mandaremos a cortar en aluminio. Tenemos todas estas grapas que nos van a ayudar a poder anclar ese panel de puerta, y como tenemos el escáner 3D sabemos el punto exacto donde está esta grapa, cosa que eso viene de perlas, porque si nosotros podemos sacar aquí una plantilla de cartón, pero esos puntos, como están a diferentes profundidades, pues no van a cuadrar muy bien. Entonces eso nos va a facilitar muchísimo. Ahora se lo vamos a poner un poquito más difícil al escáner, porque ya que nos ponemos a probarlo, lo vamos a probar bien. Vamos a ir al paragolpes trasero. Vale, me está siendo imposible poder escanear esto, pero tengo que decir que seguramente que sea por la luz natural, tiene muchos lúmenes y eso impide que el escáner pueda coger los puntos del paragolpes. Pero para comprobar si esto es así, nos vamos al Toyota MR2. Bueno, han pasado unas horas, ha anochecido y vamos, he hecho un montón de pruebas. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando bien el escáner. A ver, no estaba funcionando bien. El escáner estaba funcionando bien. Lo que pasa que os tengo que decir para qué funciones sí que se puede utilizar y para qué funciones no se puede utilizar. Y bajo qué condiciones. La primera, con luz ambiente, como en el anterior, el RevoPoint, no funciona bien. Tip para poder utilizarlo: esperar a la noche y utilizar luz artificial. Ese tip es el que mejor me ha funcionado con anteriores escáneres. Con este aún no lo he podido probar, pero creo que sí. Va a funcionar bien por el siguiente hecho. Aquí tenemos el MR2, que por cierto os estoy spoileando una parte que llevo 3 años trabajando en ella, así que os enseñaré lo justo para el vídeo que se viene. El MR2 es de color oscuro. Los colores oscuros no los coge nada bien. Entonces, para eso lo mejor es echarle el spray de talco y con eso se solventa muchísimo. Ahora bien, tanto el paragolpes del Soarer como el paragolpes del MR2 no me lo estaba cogiendo para nada. Y digo, yo tengo esta pieza que he creado, que esto está hecho en fibra, no voy a seguir spoileando. Esta pieza en fibra tiene un gel coat de color blanco y digo, ¿y si la escaneo? ¿La cogerá bien? ¿No la cogerá bien? Vamos a enseñarlo porque la coge súper bien. Vale, de primeras le voy a dar al play y vamos, coge todo a la perfección. Ahora aquí he parado. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo por ahí? Este que veis por aquí, Dios, como pesa, que es más grande que yo, es Buzz, el nuevo miembro de la familia. Lo quería presentar a los suscriptores. Tenemos a Rocco, tenemos a Kira y ahora tenemos a Buzz, como le llama mi sobrino. Vale, lo dicho, retomamos el tema. Ya tenemos una parte escaneada y ahora lo que voy a hacer es coger un punto de referencia, que sería, por ejemplo, estoy spoileando bastante, ¿eh? No debería enseñar esto. Voy a coger este orificio de tornillo para que a partir de aquí pueda escanear la parte de atrás. Coge toda la primera. Vamos a seguir con la parte de aquí. Vale, esa parte también bien. Eso último no lo ha cogido muy bien. Ya sé por qué no escanea la parte de delante, y es porque el escáner lo tapa la rueda. Por eso no rebota y por eso no está cogiendo bien esa parte. Pero bueno, si tuviéramos esta pieza sacada de aquí, lo cogería todo a la perfección. Vamos a probarlo de manera vertical, a ver si funciona bien. Vale, sí, era eso. Perfecto, vamos a completar y vamos a hacer la nube de puntos y vais a ver el resultado, que yo espero que va a ser muy bueno. Y como podéis ver aquí, después de haber postprocesado la nube de puntos, ha quedado este resultado. Y para mí es muy aceptable, muchísimo más que RevoPoint Mini como RevoPoint Pop 2. Entonces, conclusiones del escáner. Si tenéis que escanear una pieza, pintarla de blanco o utilizar muchísimo spray de talco, porque si no, la verdad que la superficie no la va a coger del todo bien. Igual que lo que me estaba pasando detrás en el paragolpes. Como sabéis, siempre me gusta ver por qué fallan las cosas y si fallan, ver el tip de cómo solucionarlas. Claramente que escanear a luz natural ha sido culpa mía, y luego el tema de escanear colores oscuros pues es un defecto, pero un defecto que tienen más escáneres 3D, y con esto podéis sacar vuestras propias conclusiones. Ahora vamos a coger el primer archivo escaneado, que es el de la puerta del Soarer, y nos vamos a diseñar la pieza del panel de la puerta. ¡Vamos! Nuevo día y hoy os traigo novedades. Mirad, tenemos por aquí el boceto ya terminado, ya están todas las líneas, el agujero de la maneta, también le hemos hecho aquí nuestro logo de IngeWorks y por aquí tenemos el elevalunas eléctrico. Y todo gracias al diseño 3D que está detrás. Hemos podido coger todos los puntos de referencia, como tornillos, lo tenemos aquí todo, incluso forma, vamos. Aquí diseñamos y no hay fallo. Y ahora, si ponemos el panel de la puerta, pues ha quedado de esta manera, que ha quedado increíble. Lo hemos doblado en la parte de arriba para que quede presionado contra la goma de la ventana, e incluso nos hemos permitido hacer una solapita que va aquí, que aquí va un altavoz de serie y no me gustaba que eso se viera la chapa. Yo creo que ha quedado muy bien y vamos a ver qué tal queda por corte por láser. Vamos a ver.
Y después de una larga espera ya tenemos las dos piezas cortadas. Tenemos tanto la puerta del conductor como la puerta del copiloto. Vamos a verlas. Esta sería la de copiloto RHD, y lo que varía de RHD a LHD es que el elevalunas eléctrico cambia, es un poco más pequeño ya que solamente es para bajar una ventana. Y aquí tenemos el del piloto. Todo está muy bien cortado a la perfección. Estos son pestañitas que luego las doblaremos porque esto es para que se mantenga el elevalunas. Y aquí pues también le hemos hecho agujeros para meter macho y así que los tornillos de las manijas se sostengan. Por aquí tenemos la marca Ingeworks, y la verdad que ha quedado muy bien. Luego incluso podríamos poner luces LED por dentro de la puerta y se vería por aquí salir la luz. Y bueno, todo esto se va a sostener la puerta por estos tornillos que rodean el panel. Y aquí tenemos un agujerito que luego veréis para qué sirve. Nos han cortado por láser la pieza y también nos han hecho el plegado, que aquí la tenemos. Es una pestañita que esto va a ir contra la goma de la ventana. Y bueno, desde aquí digo que si hay algún interesado que quiera un panel de puerta de algún coche que no encuentre, o incluso estos paneles de puerta de Toyota Soarer que yo la verdad que no encontraba, pues me podéis hablar por Instagram y os puedo escanear la puerta si sois de la provincia de Alicante y haceros un panel de puerta hecho a medida para vosotros. También se me ocurre que podemos hacer base de asientos y cualquier locura que implique tener medidas reales del coche, lo puedo hacer. Si estáis interesados, pues aquí abajo tenéis mi Instagram, me enviáis un mensaje directo y lo hablamos. Ahora vamos a proceder a montar estas piezas, que la verdad que tengo unas ganas impresionantes. Vamos al coche. Ya estamos aquí con el Toyota Soarer y aquí tenemos los paneles de puerta y nos vamos a disponer a hacer la mecánica de precisión. Panel de puerta izquierdo y nos vamos a poner a ello. Clavadísimo. Todos los huecos la verdad que encajan bastante bien. Lo único que tenemos que hacer, que es para que encaje esto aquí y aquí, es doblar esta parte de aquí, que esto lo vamos a doblar muy fácilmente, ¿vale? En principio bastante bien. Y aquí tenemos la maneta que va en este panel de puerta y vamos a ver si encajan bien los agujeros. Parece que la mecánica de precisión la llevo bien. Vamos a hacer macho con métrica 6 y le ponemos 4 tornillos para sujetarlo. Vale, ya tenemos el macho pasado y ahora es cuestión de poner esto por aquí y vamos a poner unos tornillos que van a ir justitos. De momento le voy a poner estos y ya le pondré otros más cortos. Bueno, y así es como ha quedado. Le he puesto 2 arandelas por detrás y así sobresale menos. El espacio entre tornillos ha sido perfecto y el agujero para abrir y cerrar también. Funciona todo perfectísimo. Y una vez que saquemos el protector, la verdad que se va a ver impresionante. Luego queda otra cosa, el elevalunas eléctrico. Y con esto me quedé corto y he hecho una especie de fundita en TPU impreso en 3D para que encaje aquí y haga fuerza y no se caiga. Esto no lo he dicho, pero es que recibí estos mismos paneles de puerta por la compañía que le mando a cortar por láser, pero se les olvidó plegar esto. Entonces me volvieron a repetir las piezas y estas son las piezas finales. Pero con esas piezas que recibí, pues ya pude coger medidas, ver si esto encajaba bien y todo eso. Aquí no se esconde nada. Y bueno, ya tengo el diseño hecho corrigiendo ese pequeño fallo. Pero bueno, por lo demás encajaba todo a la perfección. O sea, que yo ya sabía que el panel de puerta encajaba a la perfección los tornillos. No os voy a engañar. Y esta pestañita lo que hay que hacer es doblarla un poco hacia adentro. Está ya diseñada para que se pueda plegar con unos pequeños cortes a los lados. Y estos pequeños cortes lo que nos permite es que el aluminio sea más maleable. Aquí he optado por otra solución, no ha sido esa pestañita. Si compréis estos paneles de puerta ya está solucionado, con esto un pelín más largo y aquí sobresale hacia arriba para que tenga un buen anclaje. A malas, si no encaja, con una fresa se come un poquito de aquí o una lija o lo que sea, pero vamos, ha sido la solución ampliando un poco de aquí abajo y ya hacía clic con la pestaña. La hemos doblado así y la verdad que aquí queda un gap mínimo, o sea que el resultado es muy bueno. Tenemos el elevalunas para arriba, para abajo, funcionando a la perfección. Y por último faltaría una cosa que se me olvidaba. ¿Para qué es este agujero? Vamos a ver. Pues aquí tenemos 2 tiras, que esto lo que nos va a permitir es poder tirar de la puerta para cerrarla y tal. Así la fuerza no la podemos hacer con esto porque es de plástico y se suelen partir, como se me ha partido a mí, que está de desguace. Y vamos a estar colocándolo ahí. La verdad que va a quedar bastante guapo. Vamos a poner tornillos en acero inoxidable de métrica 8 con arandelas. Pues así quedaría, ya estaría listo para colocarlo aquí con los tornillos. Y hay cosas importantes que al haber escaneado la puerta las he tenido en cuenta a la hora de diseñar, que es por ejemplo, esta parte de aquí sobresale hacia adentro. Si no tenemos las profundidades exactas de la puerta, pues no sabemos dónde podemos ponerlo. Eso podría encajar por aquí, por ejemplo, aunque sobresale mucho. Entonces lo idóneo sería utilizarlo aquí, en esta parte de aquí, que es donde iba el altavoz. Yo, como no voy a estar utilizando los altavoces, puedo permitirme poner ahí el elevalunas eléctrico. Este es el conector del elevalunas, lo conectamos. Ahora tenemos los cables, tanto el del pestillo como el de abrir la puerta. Funciona. De abrir la puerta hay que engrasarlo porque va duro, ¿eh? Antes de poner el panel vamos a engrasarlo bien, mucho mejor.
ya funciona bien. Y ahora vamos a proceder a poner el panel de puerta con los tornillos originales del coche. Hay alguno que tendremos que poner un tornillo más largo de métrica 6, pero por lo demás siempre son agujeros que encajan en las grapas originales del panel de la puerta. Y eso es una gran ventaja. Y el panel de puerta ya está colocado. Os voy a explicar varias cosas. A ver, tornillo original, tornillo original, tornillo original, también original, original, original. Aquí van tornillos de métrica 6 un poco más largos. Y aquí irían tornillos rosca chapa un pelín más largos que los de serie, en la grapa original, que la tenemos ahí dentro. Faltarían estos 3 tornillos, que serían los de rosca chapa un pelín más largos. Y bueno, aquí tenemos 2 agujeros que podemos poner grapas de remache y poner tornillos de métrica. Pero la verdad que así no ha quedado nada mal. Esto es aluminio de 2 milímetros y la verdad que esto tiene bastante fuerza. Con los tornillos que hemos puesto es más que suficiente como para aguantar ese panel y tener la fuerza para darle con el tirador. Esto ya veis, tiene muchísima fuerza. Y ahora os enseño en primicia el panel de puerta sin el protector. Esto da gusto verlo. ¿Y qué me decís? Ver esto en persona, ahora porque se ha ido ya el sol y demás, pero es que brilla que no veas. Me encanta, se ve impresionante. Luego el tema de la curvatura que llega hasta aquí, todos los paneles de puerta que yo veo son rectos y esto la verdad que le da un puntazo, ¿eh? Luego se mete hacia adentro y queda este gap, que la verdad que no es mucho, y cuando vayan los tornillos ahí haciendo fuerza hacia adentro, menos todavía. Así es como cierra. Y así es como se ve por dentro. Es que queda impresionante, ¿eh? Ahí tenemos el panel original, que eso no sé lo que voy a estar haciendo, seguramente que lo quite o quizás por estética lo deje, pero es que hace un contraste de serie racing. Y encima tenemos las comodidades que teníamos antes, el evalunas eléctrico para abrir la puerta y para sujetarnos cuando tengamos miedo en el coche, sobre todo quien vaya de copiloto. Desde aquí podemos abrir la puerta y desde aquí podemos cerrarla. El loguito de Ingeworks. ¿Qué me decís? ¿Mola o no mola? Y ahora quedaría hacer esto mismo pero con este panel de puerta. Vamos a ponernos a ello. Procedemos a desmontar el panel de puerta del conductor. Este panel de puerta sí que cuento con la manija de serie, vamos, esto es repuesto original de la Toyota y Made in Japan. La puerta del conductor, que es la que más se utiliza, no podía poner una pieza de desguace, tenía que ser 100% nueva. Y por suerte para este coche sigue habiendo un poco de stock para algunas piezas. Vamos a montarlo. Vale, ya está puesto y ahora es cuestión de poner el elevalunas eléctrico, que este lleva tanto los espejos retrovisores como el bloqueo de puerta y bajar y subir las ventanillas. Y así quedaría el elevalunas eléctrico colocado. Lo hemos elevado un poquito de la parte de abajo y como digo, este panel de puerta ha sido modificado para que no haya que poner nada de nada, que solamente haya que doblar la pestañita de arriba y con un clic ya se quedaría. Y ahora es cuestión de poner la tira, que es el último paso para poder cerrar la puerta. Esto es una adaptación fácil, hay que reubicar esto se va a poner aquí, hacemos un taladro, pasamos macho de métrica 6 y ponemos un tornillito. Fácil y sencillo y para toda la familia. Vale, pues ya está sujeto, o al menos parcialmente. Después pondré unos tornillos en acero inoxidable aquí, en esta zona de aquí. Pero como ya he dicho en el otro panel de puerta, esto así ya se sujeta impresionante. O sea, tú puedes tirar que esto ni se abolla ni nada. Vemos que la puerta funciona bien, el pestillo perfecto. Y ahora es cuestión de quitar los plásticos. Se ve impresionante. La única pega que le pondría a este panel de puerta y a este en concreto, el del piloto, es que al llevar la petaca esa ahí, digamos que sobresale de aquí un poco. Para dejarlo bien habría que alargar los cables y meterlo ahí dentro de la puerta. Pero bueno, por el momento vamos a ver si cierra y si no molesta. Vamos a hacer la prueba. Pues sí que molesta. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Pues nada, que no era eso lo que molestaba. Lo que molestaba era uno de los conectores que va a la luz de aquí del panel de la puerta, que estaba ahí y no me he dado cuenta. Nada, lo meto para adentro y listo. Esto ya es otra cosa. Ya me extrañaba bien, digo, si lo hemos metido para adentro, a ver, también tengo que decir que si tocas aquí se nota de que está ahí la petaquita esa. Pero bueno, que igualmente no tanto como antes, que estaba ahí el conector molestando. Tocan las imágenes épicas.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de los paneles de puerta. Espero que os haya gustado este vídeo, es un tanto diferente, es algo que le hemos estado dando al coco y utilizando un escáner en preventa. Gracias a RevoPoint hemos podido probar un escáner que la verdad que para coche es ideal, y no es porque esté promocionando este vídeo, porque si RevoPoint no hubiera promocionado este vídeo yo también hubiera comprado este escáner, ya que sabéis que el tema de escaneado 3D, impresión 3D, a mí es un tema que me fascina un montón, y no he podido probar otros escáneres que están en el mercado, pero para mí, de los RevoPoint que he probado, es el mejor, el más indicado para el tema de coches. Si lo queréis comprar, aquí abajo tenéis el enlace, yo os intentaré poner un descuento para que lo podáis adquirir a un precio más asequible. Si os gusta este tipo de contenido donde buscamos cosas diferentes y no comprar una pieza y montarla, dadle a like y dejadme un comentario de qué os parece este tipo de contenido, y en el próximo vídeo podréis ver lo siguiente. En el próximo capítulo haremos una suspensión a medida al Toyota Soarer, regulable en altura y en dureza, de una manera low cost, unos 400 euros, con piezas de muchísima calidad. Si no te quieres perder ese capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo.